¿Qué tal, señoras y señores? Buenas noches, bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina, tiempo para repasar la actualidad de nuestra tierra, sus claves, y esta semana lo vamos a hacer con el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Ángel Hernández. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Vamos a repasar una actualidad que en el ámbito empresarial, económico y laboral tiene muchos frentes abiertos, algunos buenos, otros no tanto, y es lo que queremos repasar durante estos próximos minutos. Hay una cuestión que preocupa especialmente en nuestra tierra y es el traslado, el cierre de algunas de las fábricas, incluso en algunos casos histórica, como es la de Lauki en Valladolid, el más reciente caso de Dulciora, o ese expediente de regulación y extinción de empleo que se ha planteado en el sistema bancario. La primera pregunta que le quiero plantear, hay ciertas voces que dicen que los sindicatos deberían haber estado previendo esta situación y podían haber hecho algo más. Ante esa especulación, ante esos comentarios, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Ha hecho la parte sindical todo lo que tenía que hacer en este asunto? Hombre, los sindicatos y los sindicalistas, igual que los trabajadores, por ejemplo, de estos centros de trabajo, no somos futuristas, ¿eh? Tampoco estamos en los consejos de administración de esas empresas y, por lo tanto, hacer una acusación de ese calibre me parece absolutamente ridícula, entre otras cuestiones, porque en el caso de Lauki y de Dulciora, donde se toman estas decisiones empresariales, está fuera de los propios centros de trabajo de Castilla y León, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que eso es una frivolidad de quien haya hecho esa situación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a las organizaciones sindicales se les podrá criticar si son pasivos ante una actuación de esa. Y yo creo que ahí lo tenemos, ¿no? Ahí estamos al frente de las movilizaciones, estamos al frente de los trabajadores y estamos al frente con las instituciones para intentar buscar soluciones. Es decir, es que aquí hay mucha gente que pide a los sindicatos cuestiones que no nos corresponden, no nos corresponden. Vamos a analizar todas estas cuestiones. Pablo Lago, director del Mundo de Castilla y León, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Luis Huerga, director informativo de Radio Castilla y León, buenas noches. Buenas noches. Y tiene al secretario general de Comisiones Obreras con, como decíamos, muchos frentes abiertos. Sí, en este caso ha hablado de, hay tres, de repente ha surgido un sobresalto, ¿no? En 15 días en esta tierra ha surgido un sobresalto, parecía que las cosas empezaban a remontar, había cierta, y de repente ha surgido un sobresalto con Lauki, con Dulciora, que nadie se lo esperaba, con un volumen mucho más importante del previsto en la caja, por ejemplo, que recortar un tercio el empleo. Claro, el problema no es la gente que se vaya, que seguramente se negociarán jubilaciones, como ha pasado en otra ocasión. El problema es la amortización de empleos, ¿no?, que se produce aquí en esta comunidad. Y bien es cierto que en los dos casos primeros, en el de Lauki y en el de Dulciora, que es Mondalet, la matriz italiana, claro, nadie lo entiende. Es verdad que no es culpa, yo creo, ni de las administraciones, ni de los sindicatos, ni de las instituciones, nadie, porque el caso de Lauki es una fábrica que es rentable, pero evidentemente su matriz francesa ha decidido que la quiere cerrar y quiere concentrar la producción en otros centros de trabajo. Además, algo contra lo que no se puede ir, porque yo he oído decir incluso a compañeros suyos bobadas del calibre de que devuelvan las subvenciones, si es que no han tenido nunca subvenciones, por ejemplo, y uno al final puede hacer lo que quiere con su empresa, con su compañía. Dulciora lo mismo, un sobresalto cuando es una compañía que es rentable, pero quiere concentrar Mondalet en lo que hace mejor, que es Filadelfia y la mayonesa Kraft, por ponerle nombre, que tiene otra factoría en esta comunidad, en un pueblo pequeñito de León, y eso, todo lo contrario, está tirando muy bien para arriba y lo están fortaleciendo. La pregunta a lo mejor tal vez es, ¿nos falta estrategia industrial en esta comunidad para evitar estas situaciones? Porque es evidente que es una situación de estrategia, no es una situación de responsabilidad de los sindicatos, ni de las instituciones, ni de los empresarios, ni de la gente que habita aquí, sino que son decisiones que vienen de fuera. Esa tal vez sea la pregunta, estos sobresaltos, y lo que falta es un poco estrategia industrial de qué es lo que queremos, porque, hombre, lo que sí es un poco llamativo es que a las instituciones, especialmente a quien gobierna, les haya pillado a contrapié estas situaciones, estos cierres, estas reducciones. Bueno, es que vivimos en una sociedad capitalista y estas son las reglas del juego del sistema capitalista, ¿eh? Por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho frente a la reforma laboral, mucha gente nos ha puesto a parir. Pues ahí están los efectos. Es decir, el Estado español con las propias normas que se ha dado al Parlamento de este país,
Por ejemplo, hoy juega menos papel que el que jugaba antes de la reforma laboral, donde estos casos tenían que pasar con informes de la Inspección de Trabajo, la autoridad laboral y demostrar esta situación. Yo en el ordenamiento jurídico español no he leído la palabra deslocalización como una justificación para estas cuestiones. No lo he visto. Ahora, claro, vivimos en un club, que es la Unión Europea, que tiene muchas ventajas y tiene algunos inconvenientes. Uno de los inconvenientes es no tener una legislación laboral mínima para el continente europeo, no tener un salario mínimo para el continente europeo, no tener una armonización fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega la multinacional, esta dueña de Dulciora, y dice que tiene centros en Francia y en España, que les tiene a mitad de carga de producción, que si no sé qué, que si no sé cuál, que se los lleva a Polonia. ¿Cuál es la realidad de Polonia? En Polonia se trabajan 300 horas más anuales que en España y se cobra menos de la mitad del salario de España. Entonces, vuelvo otra vez a lo anterior. ¿Eso tiene responsabilidad las organizaciones sindicales? No, ¿verdad? ¿Alguna responsabilidad tienen los partidos políticos en este país, especialmente los que aprobaron la reforma laboral? Sí. Bueno, pues ahora tenemos un Parlamento que vamos a ver si terminan ya de aclararse por dónde quieren funcionar, y una de las primeras cosas que tienen es precisamente meter mano a los problemas que están aquí, porque con lamentaciones no se solucionan los problemas, ni con muchas demostraciones de apoyo a los trabajadores. Porque el mejor apoyo que pueden hacer algunos políticos y algunos partidos políticos, como estamos viendo estos días en Valladolid, es decir a sus compañeros de partido que están sentados en las Cortes Generales que deroguen la reforma laboral. Por ejemplo. Pero espere, porque es verdad que hemos hablado de eso, hemos hablado de lo malo, y además en esta tierra nos gusta mucho hablar de lo malo, y nos gusta poco a lo mejor lucir lo bueno. En el anverso, no sé si en el anverso, en el reverso de la moneda, está por el contra Renault, sí, que acaban de firmar los agentes sociales, los trabajadores, con lo que supone Renault, insisto, sin desmerecer a nadie, pero comparado con estas dos empresas, lo que supone Renault, 6.000 empleos en esta comunidad directos, nada más ni nada menos, más luego los de Sevilla que hay. Sin embargo, con esa misma reforma laboral, en Renault se ha podido alcanzar un tercer acuerdo de un tercer pacto industrial o un tercer plan industrial que garantiza el futuro hasta 2020, insisto, con lo que supone de estabilidad, de empleo de calidad, de solidez y de motor económico para toda una tierra como es Renault. Esa es la pregunta. Sí, pero hay una equivocación en tu pregunta. No, el acuerdo de Renault no es gracias a la reforma laboral, porque la reforma laboral no tiene nada que ver con el acuerdo de Renault. No, yo no he dicho que sea gracias, digo con la misma situación. No, es que lo digo porque una vez vino Rajoy y dijo que gracias a la reforma laboral se había salvado la Renault. La Renault se salvó gracias a la negociación que hicieron los sindicatos, la empresa, y a la ayuda política que hubo y financiera por parte de la Junta de Castilla y León. Es decir, yo le agradezco que no confunda con Rajoy. Vale, los acuerdos de Renault de hoy y del pasado son fruto de la negociación de las partes. De la misma forma que si el acuerdo que alcanzamos en enero del año 2012, COE, UGT y comisiones obreras, no hubiera sido lapidado con la reforma laboral un mes después, muchas de estas cosas que estamos hoy hablando estarían solucionadas por los propios agentes económicos y sociales de este país. Lo que pasa es que a los gobiernos de este país y a los poderes económicos de aquí y de fuera, especialmente a los de fuera, porque mandan más que los de aquí, porque una de las calamidades que tiene nuestro país es que tenemos poco empresariado que tenga grandes y medianas empresas en este país. Dependemos de decisiones de fuera. Y por lo tanto, cuando llegamos a determinados acuerdos, las partes somos buenísimos, pero cuando a esos otros poderes no les interesan esos acuerdos, porque retrasan, porque no impiden o impiden los objetivos que están marcados por otros de fuera, entonces empezamos a ser agentes que molestamos. Pues bueno, somos lo mismo para un momento que para el otro. Pero es la pregunta, y no insisto, no tiene trampa, es que se produce la misma situación con el mismo escenario, en el mismo marco legislativo y el mismo escenario, y también con una multinacional como es Renault, Nissan, y también con fábricas en Polonia, en China y en otros sitios que también se produce más barato. Y sin embargo aquí se consigue la estabilidad. ¿Cuál es la diferencia? La que le está preguntando es cuál es la diferencia entre
aparte de que son perfiles distintos, que son empresas distintas y cada uno hace de su capa un sayo al final. Entre otras cosas, porque... ¿Cómo es posible en un sitio donde, fíjese si ha estado en riesgo Renault aquí, fíjese si podría correr riesgo la industria del automóvil aquí, cuando, insisto, acaban de abrir una fábrica para hacer el Kadjar para Asia en China, donde también tienen fábricas en Brasil y en otros sitios, seguramente se produzca más barato, como usted estaba diciendo, del caso de Dulciora en Polonia. ¿Cómo es posible que aquí se consiga eso, que me parece además una proeza, que se consiga eso que se ha conseguido, un tercer plan industrial para Renault, con un compromiso, una garantía, donde se van a fabricar 3 de los coches que más se van a vender en Europa, en este continente? ¿Y cómo es posible y en los otros sitios no? Pues porque no es todo una cuestión comparativa de salarios, porque si fuera una cuestión comparativa de salarios, África sería el continente en este momento que se llevaría todo el trabajo de Europa. Lo que pasa es que, por ejemplo, el sector de la automoción en España, no solamente las plantas de montaje, porque las plantas de montaje son la finalización de todo un proceso. Tiene toda una cadena de empresas suministradoras, auxiliares del sector, que demuestran tener una eficiencia y que garantizan una calidad de un producto determinado. Porque no todos los productos que se fabrican en España, o las empresas, que son todas extranjeras, por cierto, de capital extranjero, que tienen plantas en otros sitios del mundo, especialmente en Asia, no producen los mismos modelos. Producen gamas de inferior calidad acopladas al poder adquisitivo de los determinados países. Lo que produce Renault en la India no tiene la misma calidad que aquí, porque no es el mismo producto. O el producto que venía de Rumanía no era el mismo que el que se fabrica aquí. Por lo tanto, también la eficiencia en los procesos, en la calidad, la ubicación a los mercados a los que se va a vender también tienen esas estrategias. Y vuelvo a insistir, si todo se compara desde un punto de vista de costes, Alemania no tendría que fabricar ningún coche. Entre otras cosas, porque si no se quiere pasar de Gibraltar hacia abajo, Portugal y nosotros y los griegos estaríamos llamados a fabricar todos los coches de Europa, ¿no? Claro, con los polacos, los rumanos, los búlgaros. Bueno, la realidad es otra. ¿Cuál es la realidad? La Volkswagen, en sus centros en Alemania, ¿qué es lo que tienen? Los productos de alta gama y los centros de investigación, ¿no? La Renault, ¿dónde tiene sus centros de investigación y tal? En Francia. ¿Y en España? Las plantas de montaje. Bueno, se está creando un centro de I+D en Valladolid importante, sí, pero básicamente las plantas de montaje. O la inyección de aluminio. Las plantas de montaje. Y en Marruecos, plantas de montaje para otros productos de inferior valor económico en el mercado, de gamas de vehículos que vienen del pasado, amortizadas todas sus inversiones de utillaje, etcétera, etcétera. Es decir, no todos los efectos de las deslocalizaciones por criterios económicos son válidos, entre otras cosas porque el sector de la automoción, no ya por Renault, en general, el producto acabado fabricado en las fábricas españolas en muchos casos tiene mejor terminación que en sus fábricas de origen. El caso de Lauki y de Dulciora no dejan de ser dos ejemplos concretos de un sector, pero sí que es verdad que en estos días también hemos visto cómo prácticamente un sector entero, que es el financiero, también se está apuntando a establecer determinadas reestructuraciones que tienen efectos en la plantilla y en el trabajo. Claro, cuando hablamos de que ese proyecto lo emprenden Banco Santander, la Caixa, BBVA, España Duero, en este caso son las empresas más fuertes dentro de un sector, podemos hablar de que prácticamente es el sector el que está utilizando ese contexto de la reforma laboral, pero ahora, yo no sé si es porque se vaticina que es el canto del cisne de la reforma laboral por si acaso en unos meses se termina de derogar esa ley y se está aprovechando precisamente estos meses para emprender ese tipo de procesos, y si tenemos que esperar o podemos esperar alguno más. Pues no lo sé, si esas decisiones tienen que ver con la reforma laboral, ¿no? Por ejemplo, nos estamos olvidando de un sector de Castilla y León que en este momento está en fase de liquidación, que es el sector de la minería, que no es menor, que no es menor. Y ahí la responsabilidad no viene de fuera, la responsabilidad viene de la política energética, de las grandes compañías energéticas y del gobierno de la nación, por ejemplo. Lo digo también por poner en su justo término y en la balanza determinadas decisiones, ¿no?
Pues mira, no lo sé si será así. Yo, en el caso de Dulciora y de Lauki, no creo que sea esa la situación. No creo que sea esa la situación. Pero si así fuera, a mí me parecería, desde un punto de vista personal y de comportamiento ciudadano, me parecería una decisión bastarda. Y desde un punto de vista democrático me parecería un golpe. Un golpe de Estado. Hay golpes de Estado que no hay que sacar los tanques. Porque si resulta que cuando un Parlamento, presuntamente, no es favorable a los intereses de las grandes empresas, lo que se hace es despedir a la gente en cadena, ¿dónde se queda la ética? ¿Dónde queda la democracia? ¿Dónde quedan determinados valores? ¿O es que pasa? Que es que cuando votamos tenemos que ser dóciles y decir siguana para que no ocurra nada. Digo yo que, en fin, si eso es así, alguien se lo tendrá que hacer mirar, ¿verdad? Pero esa teoría se sustenta muy poco, ¿no? Porque si fuera así ya se habría hecho hace tiempo, no se hubiera esperado aquí, porque por esa misma regla de tres, en diciembre ya sabíamos que el Parlamento iba a estar como iba a estar, más o menos como está ahora, no éramos ajenos al conocimiento, e incluso podíamos sospechar que ya podía haber habido gobierno, ya se podía haber derogado, o sea que esa tesis yo creo que se sustenta muy poco. Decir que se está ejecutando ahora precisamente por el tema del miedo a un cambio en la reforma laboral. Ese cambio ya se podía haber producido, si hubiera habido un gobierno en el mes de febrero, que era además lo previsible. Además, yo, en el supuesto que volviéramos a la legislación anterior, con la legislación anterior, cuando no vino la crisis, porque la crisis anterior, que llevó a 3,5 millones, casi 4 millones de personas que tenían trabajo y en mejores condiciones que ahora al desempleo, no era por la legislación laboral, ¿verdad? Fue por otras cosas, ¿no? Fue por decisiones financieras, fue por decisiones de especulación en determinados sectores. No era por la legislación laboral, ¿eh? ¿O es que una empresa que tiene venta, que tiene producto, tal, su preocupación es si la indemnización es de 22 o de 33? Porque si esa es su preocupación, que cierre. Que cierre. Entonces, no es la legislación laboral, No, para nada, en estos tres casos de los que hemos hablado, para nada. Cuando se habla que es que la reforma laboral iba a generar empleo, ahí está. Poco y desastroso. O sea, esa no es la cuestión, Entonces, intentar poner bases que a fuerza de repetir machaconamente una idea parece que se convierte en una verdad, pues no, oiga, mire, no. La reforma laboral no ha traído nada más que precarización del mercado de trabajo, peores condiciones, y además lo que eso está dando es una falta de credibilidad del propio sistema y del tejido productivo de este país. Quien contrata por horas está dando un mensaje que es clarísimo, es que no da para más. Entonces, no da para más. Usted, en estos casos en los que se han visto a la consejera reunirse con la directiva de Lactalis para intentar buscar una alternativa, al alcalde de Valladolid unirse a las manifestaciones, promover o incluso plantear un posible boicot a los productos aquí en Valladolid, ¿usted qué opinión le merecen este tipo de actuaciones? Pues hombre, nosotros agradecemos, ¿cómo no vamos a agradecer los apoyos de las instituciones, en este caso del Ayuntamiento de Valladolid, ¿no? Y todo el mundo tiene en su mano herramientas para intentar presionar, para modificar esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid ha planteado que no va a permitir el cambio de uso industrial del suelo y de las instalaciones. Bueno, me parece bien. ¿Le parece bien a usted? Sí, a mí sí. No me parece bien el tema del boicot de los productos. Pero entonces, ¿se pueda cambiar el uso si alguien quiere comprar esa fábrica, darle otro pues uso? Cuando se vaya a cambiar, alguien quiera comprar esa fábrica, será porque primero ha habido una negociación con ellos, y si la salida es seguir teniendo una actividad industrial, otra empresa de ese sector o no de ese sector. ¿Va a decir el Ayuntamiento de Valladolid la viabilidad de la nueva fábrica, de la nueva empresa? No, la diremos los que negociemos con Lactalis el futuro.
Ya, pero según lo que ha hecho de blindar eso, será el Ayuntamiento de Galicia que tenga la última palabra. Pero es que si a una empresa que decide, después de muchos años estando aquí, largarse, no se la pone ninguna traba, todo lo que hemos hablado anteriormente huelga. Entonces hay que reconocer que están en el derecho absoluto de venir, de estar y de irse cuando quieren. Estamos en un sistema capitalista y libre mercado, como usted ha pero dicho. es que yo precisamente asumo que estamos en un sistema capitalista, pero entiendo que algunas regulaciones tiene que haber para que la gente que sale desfavorecida por las aplicaciones negativas de ese sistema tengamos para aprender. Pero la regulación yo creo que tiene que ser estar por encima de eso y ser estratégica, no puede ser de repente o repentina o por impulsos. Bueno, yo creo bien. Hoy vamos a boicotear, mañana. Con la teoría del boicot, del blindaje, ¿no teme usted que a lo mejor estemos ahuyentando a posibles inversores? No teme usted eso? No. Pues a mí me parece que quien está ahuyentando a los inversores es Lauki, cuando dice que no quiere que nadie retome. Hablo de otros sectores. No, yo estoy hablando de Lauki. O sea, no vamos a hablar de otras cosas porque estamos hablando de Lauki. Yo estoy de acuerdo con la decisión del Ayuntamiento de blindar la especulación de ese suelo en favor de Lauki. Y si ese suelo es industrial y le catalogan del sector lácteo, si mañana viene otra empresa que quiere continuar, bueno, pues esa será una herramienta. ¿Y si viene una de calzado? Pues si va a haber trabajo, nosotros le diremos al Ayuntamiento que cambie la recalificación, porque habrá un acuerdo con Lauki. Y en relación con el boicot de los productos, pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque primero, en el caso de Lauki, estos productos se van a fabricar por trabajadores españoles en otros sitios de España. Y segundo, porque hoy es muy difícil, o al menos a mí me resulta muy difícil, cuando compro un producto saber dónde está producido. Bastante difícil. Porque hay muchos códigos con muchos números, pero no me dicen nada. No me dicen que está hecho en Peñafiel, provincia de Valladolid, España. Como mucho producido en España o en la Unión Europea. O sea que esas cosas son difíciles. Entonces yo en ese terreno estoy de acuerdo con eso. Y en lo segundo, por supuesto que nosotros valoramos mucho el apoyo de las instituciones, pero vuelvo a insistir, eso se tiene que traducir en llamamientos claros a los diputados de sus partidos para que vayan a las Cortes y modifiquen la legislación, porque si no las cosas se quedan en el medio. Lo que se llama en la calle bien queda. No lo digo por el señor alcalde. Dice por todos. Lo digo por todos. O sea, se agradece, pero hechos son amores. Sí, brindis al sol que se produce. No, yo no digo que sean brindis al sol, simplemente digo que los diputados del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos, de Izquierda Unida, de Ciudadanos, que son los grupos que están en el Ayuntamiento de Valladolid, en las Cortes de Castilla y León, todos tienen representación en el Parlamento Nacional, ¿no? Escucha. Bueno, pues que vayan al Parlamento Nacional y eleven una propuesta para evitar estas situaciones. Sí, escuche, lo digo yo con casos como el de la minería o con casos recientes como el del accidente del tren de Santiago, donde propone una iniciativa a las Cortes de Castilla y León para instar al Congreso Nacional a que abra una comisión de investigación. Y lo fácil no sería, como dice usted, de decirle a los diputados de Podemos, oiga, presenten ustedes la propuesta en el Congreso y ahorrese todo este trámite y sobre todo estos brindis al sol, como dice usted, para bien queda, sobre todo de quien no sabe qué hacer en política muchas veces. Que entre el sindicalismo y la política hay una diferencia, ¿no? Nosotros intentamos ir más rectos. Efectivos. Bueno, eso ya se verá, ¿no? Por ejemplo, en el tema del Lauki y de Dulciora, nosotros donde estamos trabajando y donde vamos a centrar todos nuestros esfuerzos, aparte de que el conflicto en la calle se visualice, es intentar a través de donde nos hemos dotado de herramientas con la administración regional, que es en la Fundación Anclaje, de intentar buscar compradores para estas dos empresas en el caso de que no den marcha atrás, buscar compradores. Eso es nuestro papel, cuando ya está la calamidad encima. Sí, el problema es que el Lauki no vende.
Bueno, es que la matriz tampoco quería vender la multinacional americana que era dueña de Puertas Norma, tampoco querían vender los de antibióticos, tampoco querían vender los de Fontaneda. No, yo discrepo mucho. Si querían vender otra cosa es el coste que quisieran, pero en este caso bueno, de entrada, antecedentes hay de otras factorías de Lactalis yo te digo, que las han desmontado. los arranques de todas estas negociaciones, nadie quiere vender a un posible competidor sus instalaciones. Pero nosotros hemos conseguido, cuando digo nosotros, digo la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y la Administración Regional, en muchos de estos casos y algunos más que hay de las empresas norteamericanas que tenían las empresas que hoy están en el Grupo Siro, que antes eran de Bimbo, y sucesivas ventas que se van haciendo entre ellos, hemos conseguido que esas empresas se quedaran aquí y en algunos casos con capital español. Le voy a decir una cosa, y no quiero abrir un debate sobre esto, pero en el caso de antibióticos incluso se ha producido la venta a pesar de los sindicatos, especialmente a pesar de UGT, porque no lo quiero recordar el alineamiento del presidente del comité de empresa, algo insólito, sí, con el anterior propietario y cómo se bloqueaba todo tipo de venta. Vamos, más que nada era el secretario del anterior propietario. Yo vengo a hablarte del resultado final y de la posición de mi sindicato. Y no tengo ganas de entrar en otro tipo de... Como usted ha mencionado a otro sindicato, pues se lo digo. Sí, y ha mencionado algún caso concreto, también se lo digo. Bien, siempre hay algunas cosas chinas o garbanzos negros en el camino, en el proyecto. Eso es así, ¿no? Porque no todo el mundo tiene una misma visión. Pero desde un punto de vista del todo, la posición de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras en estos procesos suele ser inequívoca. Es primero intentar modificar la opinión de esas empresas multinacionales que traigan nuevos planes industriales, cuál es el coste de esos planes industriales, coste desde el punto de vista de las plantillas, coste de ayudas de las administraciones y si no es posible, la segunda es, oiga, cedan ustedes las instalaciones, lleguen a acuerdos con otros grupos industriales que van a hacer esto u otros productos y el mercado dirá si lo que van a hacer tiene futuro o no tiene futuro, porque a nosotros lo que nos interesa de todas estas operaciones es que el mayor número posible de gente que está afectada, que hoy están en la calle o a anuncio de la calle, sigan trabajando, entre otras cosas porque empresa que se cierra es muy difícil volverla a abrir y eso es perder tejido industrial y es perder empleo. ¿Prevé que será más fácil o igual de fácil o más complejo establecer un frente común con el otro sindicato mayoritario, con la UGT, ahora que ha cambiado de secretario general? ¿O se mantendrá esa misma línea y la posibilidad de haber un frente común? Estoy convencido de que no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema, entre otras cosas, porque yo como entiendo el sindicalismo, esto no es cosa de una persona. Y la unidad de acción y los intereses de los trabajadores están por encima de lo que piense Faustino o de lo que piense Ángel Hernández. Es decir, hay cosas que no tienen mucha vuelta atrás y la unidad de acción de los dos grandes sindicatos de este país no tiene marcha atrás porque es una exigencia de la clase trabajadora de este país y además una necesidad. ¿Cómo definiría Faustino Temprano? Un sindicalista. Bueno, la pregunta es oportuna. Ha cambiado en el otro gran sindicato de Castilla y León, en UGT, ha cambiado el liderazgo y digo, la oportuna que le hace mi compañero la pregunta es oportuna porque, hombre, ustedes han tenido un muy buen entendimiento y dice usted que las personas son fundamentales en la vida, no me diga usted que la vida no la manejan las ideas ni las organizaciones por así decirlo, sustentan las cosas, pero al final son las personas. Es decir, le voy a poner el caso más fácil. Su sindicato no mantiene la misma relación con el PP nacional, por ejemplo, que con el PP de Castilla y León. Son distintas las personas, fíjense, estamos hablando de las mismas siglas. Sí, pero aquí hay un hecho. Yo me llevo muy bien y considero a Agustín Prieto mi amigo. Me llevo muy bien con Juan Vicente Herrera y le considero un amigo en los términos coloquiales del término amigo, pero lo somos entre otras cosas porque somos responsables de aplicar políticas. Es decir,
si la política que el señor Herrera tiene con las organizaciones sindicales y empresariales en Castilla y León fuera la misma que el señor Rajoy, no seríamos amigos, no tendríamos relaciones. ¿Ve cómo se tienen que ver las personas? No, tienen que ver, no solamente, las políticas. Yo puedo ser muy simpático o no. Pero la política la aplica una persona. Yo puedo ser muy... bajo el mismo paraguas del Partido una Popular. organización. No es que yo no aplico una política porque Ángel Hernández entiende... yo... Estoy hablando del PP en este caso. Es que en este país hay mucho personalismo. Cada uno tenemos un papel asignado. Yo soy la cara pública del sindicato y yo ejecuto la política de mi sindicato y Faustino la de su sindicato. Y las políticas de comisiones obreras UGT en este terreno es la de la unidad de acción. Y tenemos esa obligación. Y el señor Herrera y el Partido Popular en Castilla y León ha tomado una decisión desde hace muchos años de mantener una determinada tónica, una estrategia de entendimiento que también lo tuvo en el pasado el Partido Popular cuando gobernó la nación. Ha sido el señor Rajoy el que no ha querido tener ningún tipo de entendimiento. Lo dije el otro día en el Congreso de la Unión General de Trabajadores. Comisiones Obreras y UGT de Castilla y León somos y ejecutamos y tenemos la misma visión de la concertación y el diálogo social que nuestras organizaciones a nivel nacional y de otras comunidades autónomas. Ahora bien, si con quien se tienen que sentar, que son con los gobiernos, en este caso del PP, de otras comunidades autónomas, ahora ya hay menos, y el de la nación, no quieren, se acabó. Nosotros hemos demostrado que somos capaces de sentarnos, de negociar, de llevar propuestas, de dialogar y de movilizar. Bueno, eso lo hacen cualquier organización nuestra, la de Murcia, la de tal. Ahora, si el gobierno de Murcia dice que no sabe qué es eso, ya no se nos puede exigir a nosotros esa situación, ¿no? Nosotros aquí hemos demostrado qué somos capaces de hacer. Y no es una cuestión de personas. Es verdad que si además tú tienes una buena relación, evidentemente eso engrasa las cosas. Pero yo puedo tener muy buena relación con el señor Herrera, puedo tener muy buena relación y la he tenido con los presidentes de la patronal de Castilla y León. Pero si después de la buena relación, cuando nos sentamos, no es posible, o no se quieren sentar, se acabó lo que se daba. No me ha entendido bien, no me ha explicado bien si estamos diciendo lo mismo. Claro que es una cuestión de personas, de cómo se apliquen cómo aplican las cosas a las personas. Usted me está diciendo que es muy difícil con Rajoy y ha parecido bastante fácil, y usted lo viene haciendo mucho tiempo, con el señor Herrera, siendo de las mismas siglas y el mismo ideario. Evidentemente, la decisión de aplicar esas políticas es del señor Herrera, que es quien gobierna la comunidad, igual que la decisión de aplicar unas políticas serán suyas, de su sindicato, ustedes aplicarán las que consideren, pero evidentemente, claro que es una cuestión de personas, usted me está diciendo en otras comunidades. No sé si es de personas, quiero decir, yo me imagino que cuando el señor Herrera toma una decisión, por ejemplo, defender la minería. De crear la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León hace 4 años, 5 años, ya no me acuerdo de la fecha, ¿no? ¿Por qué no la ha tomado el señor Rajoy? ¿Por qué no la ha tomado el señor Rajoy en esta legislatura, que es cuando se necesita dar una ayuda a las familias donde en los hogares no entra salario? ¿Porque es más simpático Herrera que Rajoy? ¿O porque tienen una visión política y estratégica determinada? Pues porque ha tenido una visión estratégica determinada, porque la demanda de la renta garantizada que hicimos el movimiento sindical, UGT y Comisiones Obreras, no nadie más, aquí lo hemos hecho en todas las comunidades de España y lo estamos haciendo al gobierno de la nación. Entonces, más allá de lo afable que uno sea, del buen rollito que se tenga personal, que eso siempre ayuda en cualquier relación humana, lo importante es los contenidos, las estrategias que tú tengas, porque si el Partido Popular de Castilla y León hubiera dicho que eso de la renta garantizada, eso es una modernidad y que aquí el que no tenga trabajo, que se busque las habichuelas, y el que no tenga subsidio, que estas son las reglas del juego, que es lo que ha dicho el señor Rajoy, pues nos podríamos llevar muy bien. Bueno, me imagino que no nos llevaríamos muy bien, porque si no hay concertación, huelga llevarse bien ni mal, lo que toca, ¿no? Entonces, yo creo que es que en España hay mucho personalismo. Y yo le puedo decir por mi organización,
Si no fuera por los equipos de dirección en mi sindicato, yo puedo decir muchas cosas que pueden gustar más o menos, pero no tendría ningún valor. Las organizaciones son eso, organizaciones, y nosotros representamos y decimos lo que queremos hacer en la organización. Y detrás de mí vendrán otras personas, y se llevarán mejor o se llevarán peor, pero si los objetivos programáticos son esos, no les tocará más remedio que hacerlo. O sea, yo me puedo llevar muy bien con Agustín Prieto, pero si nuestra base sindical fuera absolutamente diferente, no nos llevaríamos bien, eso tenlo por seguro. Hablaba precisamente en la relación con UGT que se va a mantener esa unidad de acción como planteamiento. Como estrategia, ¿están los sindicatos en un momento también de incertidumbre, en el sentido de que bueno, parece como que todo está volátil en este contexto? Hay indicadores que apuntan hacia la recuperación, hay otros que lo desmienten, el panorama político es incierto. ¿Están los sindicatos también en un momento de plantearse una nueva estrategia en función de lo que vaya sucediendo a nivel económico y político? Bueno, el sindicalismo se tiene que ir adaptando, y de hecho nos vamos adaptando a las realidades. Es decir, la UGT de hoy no es la UGT de hace 125 años, ¿no? Ni las comisiones obreras de hoy son las comisiones obreras de los años 60, cuando nacieron. Ni UGT ni comisiones obreras somos las de los años 70, ni las de los años 80, ni de los años 90. UGT y comisiones obreras somos las organizaciones sindicales que requiere el movimiento obrero en el año 2011. Y nos vamos adaptando, como se van adaptando otras organizaciones políticas, la sociedad en general, a las situaciones que hay. Y adaptarse no significa asumir la realidad, porque en nuestro caso es intentar cambiar esa realidad. Entonces, yo creo que nuestro papel, porque el papel de una organización sindical, el básico, es el de ofrecer una herramienta a los trabajadores para la defensa de sus derechos y la mejora de sus derechos laborales y no laborales. Y eso hay que hacerlo en cada contexto. Y yo creo que hoy el movimiento sindical de clase, UGT y comisiones obreras, estamos sobradamente preparados para ese escenario. Usted me pregunta, en relación con la situación política que hay en este momento, pues a nosotros nos preocupa, claro que nos preocupa. Y nosotros creemos que ya debería de haber un gobierno en este país. Y si lo hubiera mañana, mejor que pasado. Y ojalá no se tengan que volver a repetir las elecciones. Pero no está en nuestra mano, ¿eh? Los movimientos sindicales no se presentan a las elecciones, ¿eh? Podemos tener preferencias ideológicas de la constitución de un gobierno, pero no nos corresponde a nosotros. Entre otras cosas, porque a nosotros también lo que nos interesa tampoco es que se constituya cualquier tipo de gobierno. Se tiene que constituir por el bien de la nación, pero no nos da igual uno que otro. Y sobre todo, lo que no nos va a dar igual en un caso o en el otro son los contenidos. Porque nosotros sí que tenemos algunos planteamientos y algunas exigencias en el terreno de lo laboral, en el terreno de la fiscalidad, en el terreno de las políticas sociales, etcétera, etcétera. Y desde un punto de vista teórico, porque luego la política da muchas sorpresas, tenemos nuestras preferencias. Pero sobre todo vamos a valorar el contenido de los acuerdos programáticos de ese gobierno. O sea, que le gusta poco el acuerdo de las 200 propuestas que han pactado Ciudadanos y PSOE, que sería el presumible... Digo presumible porque ahí cambia cada 5 minutos las cosas. Me gustaba más la propuesta del Partido Socialista con la que inició las negociaciones con los partidos políticos. O sea, ¿no le gustan las aportaciones de Ciudadanos? Me gustaba más. No, es que las aportaciones de Ciudadanos en determinadas cosas han rebajado el planteamiento del Partido Socialista en ese acuerdo. ¿Sobre la reforma laboral o sobre otras cuestiones? En general, en general. ¿Qué le parece la supresión de las diputaciones? Comisiones Obreras ha planteado desde hace mucho tiempo que en un Estado descentralizado como el español sobraban algún tipo de administraciones. Las diputaciones tenían su sentido de ser en un determinado momento y sobre todo cuando en España había un Estado centralista. Es decir, que las decisiones se tomaban en el gobierno de la nación
y luego se ejecutaba en las delegaciones del gobierno provinciales, que básicamente estaban destinadas para el orden público. No, y ahora, sí, y ahora. Entonces, en un estado, en el Estado democrático, constitucional, autonómico, yo creo que las diputaciones sobran. Sobra la institución y sobra el aparato político, porque la misión que tienen que hacer, sobre todo para los pequeños municipios, eso perfectamente puede hacerlo a través de la Junta de Castilla y León. Unas cosas en sus servicios centrales y otras cosas a través de las delegaciones territoriales de la Junta. Cuando estamos diciendo que sobran el aparato político, no estamos diciendo que sobran los trabajadores y los funcionarios de las diputaciones que tendrían que pasar a pertenecer a la comunidad autónoma. Y entonces, en fin, como los titulares son los titulares, y cuando se hacen determinados planteamientos solamente se saca una parte de ese titular y no el contenido, pues unos parece que vamos de malvados y otros de que van a salvar a España. Pues no, las cosas en su justo término. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, Navarra, Asturias, Murcia, La Rioja, sí, pero podrían tener también diputación, ¿verdad? Sí. Pues ya puestos. Bueno, pues no la tienen. ¿Pasa algo? No. Y aquí tampoco. Y aquí tampoco. Entre otras cosas, porque además es bueno para una comunidad como la de Castilla y León sobrepasar el término provincial. Mirar, algunas de las cosas que han pasado en el pasado en esta comunidad, por ejemplo en las entidades financieras, el exceso del provincialismo han tenido mucha culpa de que hoy no tengamos cajas en Castilla y León. Y a intereses personales, Entonces, una comunidad como Castilla y León no puede ser una coordinadora de provincias, ni en lo institucional, ni en la organización de determinados partidos políticos u otras determinadas organizaciones. Y yo creo, y Comisiones Obreras cree, que la función que hoy hacen los empleados públicos de las diputaciones, en los pequeños municipios, en las mancomunidades, etcétera, perfectamente se pueden hacer a través de las delegaciones territoriales y de la Junta de Castilla y León. Solamente sobra el aparato político. Y el aparato político está representado en las Cortes de Castilla y León. Y sí que hay que buscar, si hay que buscar en las Cortes de Castilla y León otro tipo de representación, que se haga. Pues yo prefiero tener 100 diputados, 100 procuradores, que no 84 y no sé cuánto aparataje más. Porque cuando hablamos ya de esas eficiencias, que por otro lado es el chocolate del loro, en esta no creo que tenga discusión la eficiencia, ¿verdad? Entonces, bueno, es un planteamiento nuestro, pero tampoco esto ni arruina al mundo ni le resuelve, ni nosotros estamos en esto obsesionados, ¿de acuerdo? A nosotros de las diputaciones provinciales lo único que nos preocupa es el empleo, en la decisión que se tome el empleo de los que allí trabajan y en la prestación correcta de los servicios a la gente de los pueblos. Y a la gente de los pueblos les da lo mismo quién se la preste, lo único que quieren es que les garanticen su servicio. De todas formas, usted ha sido ahí un poco pícaro cuando ha comparado comunidades. No tiene nada que ver Madrid con Castilla y León. Esta comunidad, como usted bien sabe, tiene la mitad de los municipios de este país. La fragmentación, la atomización de los municipios no tiene nada que ver ni siquiera con Navarra. A lo mejor un poco con Asturias se podría parecer. Sí. Pero sí. Usted ha comparado cosas que son incomparables. Que te he dicho que son provinciales, pero también podían haberlo casi mantenido. No tendría sentido en Madrid una diputación porque atendería a municipios de menos de 20.000 habitantes, que en Madrid todos los municipios son megamunicipios, por ejemplo. Entonces, o igual que en Navarra, es decir, no tiene nada que ver. Aquí tenemos verdad, por favor, que estamos ya fuera de hablando de Castilla y León, la prestación de los servicios a los municipios lo puede hacer perfectamente la Junta de Castilla y León. Y lo debe de hacer.
Pues con esa idea vamos a poner el punto final a este programa. Ángel Hernández, gracias por habernos acompañado esta semana en La Quinta Esquina. Muchas gracias a vosotros. Pablo Lago, Luis Huerga, también compañeros, gracias por haber estado con nosotros aquí en este intenso análisis sobre la actualidad política y económico-administrativa. Buenas noches. Buenas noches. Señores y señores, a ustedes también les emplazamos como siempre a dentro de 7 días. Que tengan buena semana.